Hola, buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Edison Malpica, estudiante de Administración Financiera en la Corporación Educativa Minuto de Dios. El día de hoy este video tiene como fin explicar cómo realizar pues, un trabajo de tablas de frecuencia para hallarme unas tendencias central como lo es la media, la moda y la mediana. Este video viene planteado a unos ejercicios que realizamos mediante unas encuestas, pues donde pues, encontramos 60 respuestas. Una de las preguntas que tuvimos en esta encuesta es ¿cómo cree que usted será la situación económica de su hogar dentro de 12 meses comparada con la actual? Donde pues el rango de respuesta es 1, donde 1 es pésimo y 5 es excelente. Para esta encuesta tuvimos 60 respuestas como tal para poder hallar esta tal, pero antes necesito explicarles como tal los valores que necesitamos para empezar a realizar la tabla. El número de datos lo representamos con una n, donde pues como ya les había explicado, 60 que es el número de respuestas que tuvimos, el x más, donde nos asemejamos a que es el valor, el número mayor que tuvimos en la encuesta, o sea, de respuesta en 5, y el menor que es 1. Para hallar el rango nos dice que debemos coger el valor mayor y restarle el valor menor, es decir, 5 menos 1 nos va a dar 4. A la m que la representamos como se llama el número de intervalos, le debemos aplicar una fórmula de Sturges. Esta fórmula nos dice que debemos coger un 1 más 3.3 por logaritmo en base de 10 y el número de datos. Es decir, 1 más 3.3 por logaritmo de base de 10 y 60. Este resultado nos arroja que es 7. Luego seguimos con la C, que la representamos, la C es la amplitud, donde nos dice que para hallar la amplitud debemos coger el rango y dividirlo por el número de intervalos. Entonces 4 dividido 7 nos arroja 0.582420. A este dato lo aproximamos al número mayor, lo redondeamos, donde el resultado nos va a dar 1. Ahora, la RN o rango nuevo, como lo conocemos, nos dice que para hallar el rango nuevo debemos coger el número de intervalos y multiplicarlo por la amplitud, 7 por 1. Entonces 7 por 0.58 nos arroja que 6.687. Nuevamente lo redondeamos, donde nos va a dar el valor de 7. Luego debemos hallar nuevamente el valor máximo nuevo y el valor mínimo, pero antes debemos saber hallar el incremento, que lo representamos con la letra I. ¿Cómo hallamos este incremento? Es muy sencillo, simplemente cogemos el rango anterior, que es 4, y le restamos el rango nuevo, que es 7. 4 menos 7 nos da 3. Pero la estadística nos dice que debemos repartir este resultado, este 3, en dos rangos iguales, tanto para el mayor como el menor. Es decir, debemos coger este 3, dividirlo en 2, lo cual nos da 1.5. Entonces, bueno, para hallar el valor nuevo debemos coger el 5 anterior y sumarle este 1.5, el resultado es 6.5, y a este, que es el valor anterior, que era 1, le restamos el 1.5 y nos va a dar menos 0.5. Ahora, empezamos con esta tabla como tal, donde x y a la menos 1 significa límite inferior y límite superior. Para hallar estos límites, ¿qué vamos a hacer? Podemos evidenciar que encontramos los 7 intervalos que nos representaban acá. Entonces, que para hallar los que nos dice que debemos empezar por el menos 0.5, que es el número menor que encontramos anteriormente, y debemos sumarle la amplitud, que es decir, menos 0.5 más 1, que es la amplitud, nos dice que es menos 0.5 más 1, 0.5. Para empezar el nuevo intervalo, bajamos este número, es decir, 0.5 más 1 sería 1.5. Aquí aparece un 0.6 y ustedes se preguntarán el por qué. La estadística nos dice que para este dato para que estos datos no se nos dupliquen, debemos tener un agregado. En este caso el agregado 0.1, es decir, menos 0.5 más 0.1, 0.6. Ahora a este 0.6 le debemos sumar la amplitud, que es 1, o sea, 0.6 más 1, 1.6. Nuevamente aquí hay un 1.5, pero para que no se nos duplique, es decir, no se nos desfase el límite que encontramos acá, que es 6.5, debemos coger este 1.6 que nos dio y restarle el agregado que aquí le sumamos. Es decir, menos 1.6 menos 0.1 nos va a dar 1.5. Seguimos con los rangos uno tras uno hasta que el último valor sea el mismo del valor mayor que encontramos en esta tabla. Para hallar la frecuencia absoluta, que la representamos con FI, nos dice que debemos coger la tabla y pues hallar la cantidad de respuestas que encontramos entre este intervalo. Es decir, en este de menos 0.5 a 0.5 no encontramos respuestas,
Y pues estos de 2.6 a 3.5 encontramos 22 respuestas, cosa de que sumando estos datos, la cantidad de datos sea la misma de las respuestas que tuvimos frente a la encuesta, es decir, 60. Ahora, para hallar la marca de clase, que la representamos con X sub y, nos dice que debemos coger el límite inferior, lo debemos sumar el límite superior y dividirlo por 2, es decir, menos 0.5 más 0.5 dividido 2 nos da menos 0.25. Luego, 0.6 más 1.5 dividido 2, 1.35, así sucesivamente con cada uno de los datos hasta terminar los 7 intervalos. Ahora, para hallar la frecuencia relativa, que la representamos con f sub i dividido n, como pues debemos aplicar lo que nos dice, debemos coger la frecuencia relativa, en este caso 0, y lo dividimos por el resultado. 0 dividido 60, 0. 1 dividido 60 nos da 0.16666. Ahora 4 dividido 60, 0.066, y así sucesivamente hasta encontrar los 7 valores. Cuando terminemos, cogemos estos 7, los sumamos y el resultado nos debe dar 1. Ahora, para hallar el porcentaje simplemente es muy sencillo. Debemos coger este resultado que nos dio la frecuencia relativa y multiplicarlo por 100. 0 por 100 pues nos va a dar 0. Este 0.016 por 100 es 1.67, y así sucesivamente con cada uno de los datos hasta encontrar el 100%. ¿Cómo hallamos este 100%? Nuevamente la suma de estos valores. Ahora, para hallar la frecuencia absoluta acumulada, que la representamos como HI, nos dice que debemos tener en cuenta la frecuencia absoluta como acumulada, es decir, la suma de estos valores. Es decir, como este es el primer rango, pues es 0, no le podemos sumar nada. Luego cogemos este mismo 0 y le sumamos este 1, pues 0 más 1, 1, 1 más 4, 5, 5 más 22, 27, y así sucesivamente hasta que el último valor de nuestro rango, de nuestros intervalos, sea el mismo 60 que encontramos como tal de las respuestas. Ahora, para hallar la frecuencia relativa acumulada es similar al paso anterior, pero con el resultado de la frecuencia relativa. Es decir, pues este 0 nuevamente lo planteamos acá, 0 más 1 más 0.01666 pues nos va a dar este mismo valor, este más este 0.833, este 0.833 más 0.36045, y así sucesivamente hasta que el resultado, como le evidenciamos, este 1 es igual al que encontramos en la frecuencia relativa acumulada. Ahora, para hallar la media aritmética, que en este caso la representamos como una X, nos dice que para hallar esta debemos coger la frecuencia absoluta y multiplicarle la marca de clase, es decir, 0 por menos 0.25 nos va a dar 0, 1 por 1.35, 1.35, 4 por 2.85, 11.4, así nuevamente terminando todos los números de intervalos, y la suma de esto nos dice que nos da 318. Esta es una forma, pero también nos da otro ejemplo de cómo podemos sacarla, es decir, debemos coger la marca de clase y multiplicarla por la frecuencia relativa. Es decir, menos 0.25 por 0 nos da 0. Ahora 1.35 por este 0.01666 nos da 0.025. Nuevamente este por este nos da 11.4, y así sucesivamente a encontrar este valor. La suma de esto nos da 5.3. Ahora, ¿cómo sabemos que este resultado es igual a este? Simplemente nos dice que debemos coger este 3.18 y lo dividimos por el número de datos, es decir, 318 dividido 60 nos da el mismo 5.3. Ahora, para seguir con el siguiente valor, nos dice que debemos hallar la varianza, que la representamos con x sub i menos x elevado al cuadrado, es decir, multiplicado por 2. Simplemente nos dice que cojamos el resultado de la media aritmética y multiplicarla por el mismo, es decir, 0 por 0, 0, 0.0225 por 2 nos da este 0.0050625, este multiplicado al cuadrado nos da 0.0361, y así sucesivamente hasta terminar los intervalos. También este nos dice que para hallar como tal la desviación estándar, que la representamos con esto, x sub i menos x elevado al cuadrado por la frecuencia absoluta, que dice, entonces debemos poner este resultado, multiplicarlo por esta frecuencia absoluta, es decir, pues no es 0 por 0, 0, 0.0050 por 1 pues nos va a dar el mismo valor,
este por este nos va a dar 0.1444 y así sucesivamente con los datos hasta coger este resultado y sumarlo. Nos va a dar 170, 309, 325. Ahora, siguiendo para empezar allá las medidas de tendencia central como en la mediana, nos representa una fórmula que para hallar la mediana nos dice que es mediana igual al límite inferior a la menos 1 más el número de datos dividido 2 menos la frecuencia absoluta a la menos 1 dividido la frecuencia absoluta acumulada y frecuencia absoluta multiplicado por amplitud. Es decir, pues necesitamos hallar estos datos. Para hallar estos datos, pues, ¿cómo hacemos? Nos dice que el número de datos dividido 2, es decir, 60 dividido 2 nos va a dar 30, ¿ok? Ahora, para hallar la frecuencia absoluta acumulada a la menos 1, nos dice que debemos buscar este 30 en este rango. Es decir, entre el 27 y 49 vamos a encontrar este 30, pero como encontramos el menos 1, nos quiere decir que el resultado que vamos a tomar es el 27, o sea, el menor. Entonces, pues, este vendría siendo el dato que estamos buscando. Ahora, para hallar la frecuencia absoluta a la menos 1, nos dice nuevamente, debemos buscar aquí el dato más cercano a la menos 1, es decir, este 22. ¿Por qué este 22? Porque pues, es el más respondido, pero pues nos pide que cojamos el dato menor, es decir, 5.85. Y ahora, para hallar el límite inferior a la menos 1, nos dice que nuevamente nos planteemos entre el resultado para hallar la frecuencia absoluta acumulada y evidenciamos que es este 27. Nos dice que para hallar ese límite inferior es el dato que se repite dos veces. ¿Cuál se repite estas dos veces? Recuerden que este es el mismo simplemente que le sumamos el agregado. ¿Cuál vamos a tomar? Entonces vamos a tomar este 3.5. Y por último la amplitud, que como ya sabemos es 1. Ahora, para hallar este resultado simplemente vamos a aplicar esta fórmula, donde dice que aplicando esta fórmula el resultado nos va a 4.012820513. Este es el resultado como tal de la mediana. La moda dice que para hallar la moda es muy sencillo, nos dice que es el dato más votado, lo representamos con la marca de clase, en este caso es 5.85. Y para hallar la mediana, la mediana ya la hallamos, que pues evidenciamos que es esta, y la media, recuerden que la media es este valor 5.3 que ya teníamos. Ya. Y por último nos pide hallar las medidas de dispersión, las cuales son, pues encontramos la varianza y la dispersión. ¿Cómo hacemos para hallar la varianza? Pues nos devolvemos a donde encontramos pues este valor, que la suma de esto que nos dice que es 177.309, y lo debemos dividir por el número de datos, es decir, este dividido pues nos va a dar un resultado de 2.955, y para hallar la dispersión simplemente debemos sacarle la raíz a la varianza, es decir, la raíz cuadrada de 2.95 nos va a dar 1.7190565. Bueno, y continuando con un segundo ejercicio pues, de nuestra encuesta, otra pregunta que encontramos que en forma porcentual, ¿qué posibilidades tiene usted de contagiarse de COVID-19? Nuevamente encontramos las mismas 60 respuestas, el valor máximo pues 1 y valor mínimo el 0, pues 1 menos 0 para encontrar el rango nos sigue dando el 1. Para hallar el número de intervalos nuevamente aplicamos la fórmula de Sturges, 1 más 3.3 por logaritmo en base 10 y 60, donde el resultado nos va a dar 7. Para hallar la amplitud recogemos el rango y lo dividimos por el número de intervalos y nos va a dar 0.14, en este caso redondeándolo a 0. Para hallar el rango nuevo, pues como evidenciamos, 7 por el número de este nos va a dar 1, 7. Entonces el rango nuevo es 1. Para hallar el valor máximo y el valor mínimo no encontramos incremento, puesto que pues el rango no subió, se mantuvo el mismo rango, entonces pues incremento no tuvimos, es decir, el valor máximo y el valor mínimo siguen siendo los mismos. Ahora, explicándole la tabla, límite inferior 0.0 por el valor inferior que encontramos, y el límite entonces dice que debemos sumarle la amplitud, donde en este caso pues como no la podemos sumarle el redondeo porque se nos va a pues, sobrepasar de nuestro límite, le vamos a sumar el 0.14560.5.
donde nos va a dar pues 0.5. Nuevamente aquí aplicamos el agregado. Como podemos evidenciar, este agregado es de 0.01, pues porque estamos trabajando dos decimales. Entonces aquí a este 0.15 le sumamos el 0.01, nos va a dar 0.016. Ese 0.016 más el 0.20 más el 0.145605 nos va a dar 0.29, y así sucesivamente con cada uno de nuestros intervalos hasta terminar en 1, que pues es nuestro valor máximo que encontramos. Para hallar nuestra frecuencia absoluta, recuerden que pues, la frecuencia absoluta hace referencia a la cantidad de respuestas que encontramos frente a este intervalo, que pues en este caso de 0 a 0.15 encontramos 9 respuestas, en este 4, y la suma de estos valores nos va a dar el total de respuestas que tuvimos en la encuesta, que en este caso es 60. Ahora, para hallar la marca de clase, simplemente cogemos el límite inferior, le sumamos el límite superior y lo dividimos por 2, es decir, 0.0 más 0.15 dividido 2 nos da 0.7. Nuevamente 0.16 más 0.29 dividido 2 nos va a dar 0.30, y así sucesivamente hasta terminar con nuestros 7 intervalos. Ahora, para hallar la frecuencia relativa, que la representamos con el f sub i dividido n, pues como lo dicen, cogemos la frecuencia absoluta y lo dividimos por el número de datos como tal. Es decir, 9 dividido 60 nos da 0.15, 4 dividido 60 0.6666, 5 dividido 60 nos da 0.8333, 18 dividido 60 nos da 0.3, y así sucesivamente hasta encontrar el último resultado. Luego de este paso simplemente vamos a coger uno a uno estos datos y los sumamos, y el resultado nos va a dar 1. Ahora, para hallar el porcentaje, simplemente nos dice que debemos coger el resultado de la frecuencia relativa y multiplicarlo por 100. 0.15 por 100 nos va a dar 15%. Nuevamente el 0.66 por 100 nos va a dar 6.67. Uno así sucesivamente hasta encontrar los 7 intervalos. Nuevamente cogemos estos valores, los sumamos y el resultado siempre nos debe dar el 100%. Ahora, para hallar la frecuencia absoluta acumulada, simplemente debemos coger y sumar esta frecuencia uno a uno, es decir, el primer valor nos queda el mismo, el segundo cogemos este 9 y le sumamos este 4, nos da 13, 13 le sumamos 5 nos da 18, uno a uno, hasta encontrar los mismos 60 resultados o respuestas que tuvimos en nuestro número de datos. Para hallar la frecuencia relativa acumulada, el proceso es similar, simplemente vamos a hacerlos con estos datos. Entonces el primero nuevamente queda 0.15, 0.15 le sumamos este 0.666, nos da 0.2166, este más este nos da 0.3, 0.3 más 0.3, 0.6, y así hasta que terminemos con los intervalos, y recordemos que uno es el mismo resultado. Ahora, para hallar la media aritmética, que la representamos con una X, simplemente nos dice que debemos coger la frecuencia absoluta y multiplicarle la marca de clase. Es decir, 9 por 0.07 nos da 0.655220, 4 por 0.30 nos da 1.2048, 5 por 0.52 nos da 2.5980, así sucesivamente con cada uno de los datos hasta encontrar todos los intervalos. Nuevamente cogemos estos 7 valores y los sumamos, y el resultado nos dice que nos da 96.63736.906. Esta es otra manera de hallar la media aritmética, la cual nos dice que debemos coger la marca de clase y multiplicarle la frecuencia relativa. Entonces, ¿qué hacemos? 0.07 por 0.015 nos dice que nos da 0.01092037. Entonces seguimos con el 0.30 por el 0.6666, nos dice que nos da un resultado de 0.020, y nuevamente uno cada uno, y terminando los 7 intervalos. Nuevamente cogemos y sumamos estos datos, y el resultado nos dice que es 0.777289. Para saber que este resultado es igual a esto, es decir, son verídicos, simplemente vamos a coger este 96.63 y lo vamos a dividir por el número de datos, y el resultado, si se fijan, es el mismo, 0.7772894. Ahora, para seguir con nuestro ejercicio, vamos a empezar a hallar la varianza, que la representamos con x sub i
menos x dividido, pues multiplicado al cuadrado, perdón. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que debemos coger nuestra media aritmética y la vamos a multiplicar al cuadrado, es decir, dos veces, el resultado es 0.0011925. Nuevamente, al cuadrado nos da 0.00403232, al cuadrado nos da 0.018, y así sucesivamente hasta encontrar los 7 rangos de nuestros intervalos. Esta es otra manera de hacer la misma, como tal, la misma varianza, donde nos dice que debemos coger el resultado anterior que encontramos acá y multiplicarlo por la frecuencia absoluta, es decir, por nos da un resultado de 0.00107329. Entonces 0.0040 por 4 nos da un 0.016269, y así sucesivamente hasta encontrar nuestros 7 intervalos. Siguiendo con el siguiente punto de nuestro ejercicio, vamos a hallar la mediana, donde dice que pues para hallar la mediana encontramos esta fórmula, que es m igual al límite inferior, a la menos 1 más el número de datos dividido 2 menos pues h sub y a la menos 1 dividido la frecuencia absoluta a la menos 1 por la amplitud. Debemos buscar estos datos, donde aquí ya los tengo hallados, que es el número de datos, recordemos que es el 60, lo vamos a dividir por 2, nos da 30. El h sub y donde nos dice que debemos buscar este 30 dentro de este parámetro, es decir, ¿dónde encontramos ese 30? Si evidenciamos está entre el 18 y el 36, pero como evidenciamos aquí nos dice que en la frecuencia absoluta acumulada a la menos 1, es decir, el dato menor, entonces tomamos el 18. Acá la frecuencia absoluta a la menos 1 nos quiere decir que para hallar ella lo tenemos que buscar en este rango, donde dice que la frecuencia absoluta es el dato más votado, y en este caso sería el 0.74. Para hallar el límite inferior a la menos 1 debemos seguir teniendo en cuenta estos dos números, 18 y 36, y nos dice que es el dato que se nos repite dos veces. Recuerden que aquí, como este es igual a simplemente que aquí tiene un agregado. Entonces el que vamos a tomar es este 0.44. Y la amplitud, pues como tenemos una amplitud de 0.14 y pues no la podemos redondear, pues redondeada queda a 0, al número menor. Ya pues representando en esta fórmula, tomando estos datos, el resultado de esto es 0.44. Siguiendo con las medidas de tendencia central, encontramos que la media, como ya la habíamos evidenciado acá, es 0.77728. La moda es el dato que más se repite, como ya la evidenciamos, es 0.74. Y la mediana, 0.44. Y por último, terminando con las medidas de dispersión, nos dice que debemos buscar la varianza y la dispersión. ¿Cómo hallamos la varianza? La varianza nos dice que debemos coger la desviación estándar, en este caso este resultado, y lo debemos dividir por el número de datos. Es decir, dividido 60 nos da un resultado de 0.0354, y para hallar la dispersión simplemente debemos sacarle la raíz cuadrada a la varianza. Es decir, raíz cuadrada de 0.0354 nos da 0.188211. Bueno, espero que haya sido de su agrado este video. Muchas gracias.